hacemos este espacio nuevamente. Paz a todos vosotros. Un cariñoso y fraternal saludo de este siervo de nuestro Señor Jesucristo. Un favor a todos ustedes. No voy a perder tiempo en los preliminares porque el tema que presento es sumamente importante y les invito a su atención. Este tema tiene el propósito de fortalecer la fe de todos nosotros los creyentes y hacer un especial llamado a todos aquellos que aún no han creído. Un favor, enfrente de su pantalla, si está oyendo este video por teléfono o iPad, por lo que sea, tiene un icon que es el pulgar hacia arriba. Usted puede pulsar el pulgar hacia arriba, que quiere decir que está llegando la señal a usted y que este mensaje es de edificación y enseñanza para usted. No pulse el dedo para abajo, púlselo hacia arriba. Gracias. El tema que tenemos para este día es la resurrección del Mesías. Es una verdad fundamental. En 1 Corintios capítulo 15 y verso 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es vuestra fe. Es importante entender que hablaremos de la manifestación de Dios como humano y su resurrección como el cuerpo humano. Ahora, hablamos de su manifestación humana. Dice el primer verso del Evangelio según Juan 1:1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un verso tan pequeño que ha sido controversial por siglos, desde el segundo siglo, el tercer siglo y así sucesivamente hasta el tiempo de hoy. Quiero presentar 3 traducciones de donde ha vertido el verso que nos vino, o más bien la palabra que nos vino del griego, que es logos, que en español es palabra. Esa misma palabra aparece en la traducción de la Peshitta, que es del arameo galileo. Dice, el verbo es en el original arameo milta, M-I-L-T-A, milta. Entonces voy a reemplazar esa palabra verbo por la palabra milta y luego le digo a usted lo que significa esa palabra. El milta era en el principio. El milta era con Allah, con Dios. Allah era el milta. Milta, esta expresión no se puede explicar. ¿Por qué razón? Porque esta expresión va más allá del principio. En el español nos dice el verso, en el principio era, y nos usa la palabra verbo. En inglés, word, o palabra. Aquí en esta palabra que viene del arameo, se va más allá del principio. Esta expresión no se puede explicar en ningún idioma del mundo porque es sin principio en cuanto a la naturaleza que expresa este vocablo. Sin embargo, no es sin principio en cuanto a su manifestación. Ahí tiene usted al Eterno, al Todopoderoso, que siempre ha sido, que no tiene principio, pero que en su naturaleza humana hubo un principio cuando nació en Belén de Judea. Vamos al hebreo que nos viene del Tanakh. Juan 1:1 dice, en el principio era la Torá. La Torá es la palabra que se usa en el hebreo para expresar sagradas escrituras, que abarca la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Dice así Juan 1:1 en el Tanakh. En el principio era la Torá, y la Torá era con el Eterno, y el Eterno era la Torá. Torá
Sagradas Escrituras, que también significa palabra o instrucciones. Vamos al hebreo también. Del hebreo tenemos que nos vierte también otra palabra que es davar. Esta palabra aparece en la traducción del hebreo en el Código Real. Juan 1:1 dice: desde un principio era davar, de Elohim o de Dios. Y aquel davar estaba siempre ante Elohim. Y el davar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Davar es la expresión misma de Elohim. En ninguna forma da la idea que sea otra deidad o otra persona. Dios es uno. El mandamiento a Israel fue: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y del tiempo de Israel, 2000 años o 2500 años para acá, Dios no se ha multiplicado. Dios sigue siendo uno. Escuche el significado de davar. En el hebreo, davar significa asunto o plan personal. Plan personal. También tiene la connotación del significado palabra o instrucciones, como nos dice la Torah. Entonces vemos que davar, como plan personal, expresa lo que una persona tiene en su mente o en su corazón de lo que quiere hacer. Se tradujo al griego como logos, que significa palabra o verbo, que davar era la expresión misma de Dios, de Elohim. Significa que era la esencia exacta del pensamiento de Dios y, muy importante, a punto de que se puede considerar como si fuera Dios mismo una forma de pensamiento manifestado materialmente. Y tengo una ilustración para ustedes muy sencilla. Es como decir, fíjese usted muy bien, los artistas, los pintores, cuando la gente que admira el arte, la pintura, y llega a ver una pintura de Picasso, una excelencia, y la gente puede decir: esa pintura es Picasso mismo. Fíjese usted, el pensamiento ilustra lo que viene de la deidad, de la divinidad. Esa pintura es Picasso mismo. La pintura salió de la mente de un pintor. Se manifiesta en un cuadro, se manifiesta en la lona que se usó y la pintura. Ahí está el cuadro manifestando el pensamiento del artista. Entonces, tal pensamiento es una alusión a Picasso. El cuadro es una alusión, está refiriéndose a Picasso, pero no es en realidad más que la materialización de la imaginación de Picasso para pintar aquella escena. Es lo mismo, tal pensamiento es una alusión del Mesías. Y la palabra es importante porque es una expresión que nos viene del hebreo, que es davar, que significa asunto o plan personal. Adelante con esta explicación de 3 traducciones, una del arameo y 2 del hebreo, y desde luego la traducción que tenemos que pasa por el romance del idioma y cultura de los griegos, que resulta con la palabra Cristo y Jesús y Dios, las palabras. Pero vamos a ver lo que dice San Pablo en cuanto a la resurrección, que es el tema que queremos recordar. Dice en 1 Corintios 15:20: mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, esa palabra nos habla de cuando los hijos de Israel recibieron el mandamiento de Dios a través de Moisés. Cuando lleguen a la tierra que os doy y cieguen la mies, cosechen lo que han sembrado. Dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Desde luego que a veces las palabras que se usaron en aquellos tiempos para las costumbres y expresar la agricultura son un poco desconocidas para nosotros. Pero veamos, ¿qué quiere decir gavilla? Es una medida que agrupa hierbas como plantas o trigo. Es más cantidad que un manojo, ¿sí? Cuando usted dice es un manojo, entiende lo que estoy diciendo. Es un manojo de flores, ¿sí? Entiende lo que yo estoy diciendo. Bueno, una gavilla es una cantidad de ramas de trigo que no puede sostenerse con la mano, sino que tiene que abrazar la cantidad de aquello. Entonces, esas eran las primicias, el fruto de la tierra que traían los hebreos cuando cosechaban sus tierras, lo primero que cortaban del campo. Entonces ilustra la Biblia que Cristo es las primicias de la resurrección. Y al final conectaremos en qué lugar estamos nosotros. Dice el relato, pasando el día de reposo al amanecer, el primer día de semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de los guardas, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor, con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos que estaban en Jerusalén reunidos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Muy importante el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tengo aquí para ustedes 15 principios como pruebas de la resurrección. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para presentar estos 15 principios, pero sí voy a presentar unos 2 o 3 de estos principios para que ustedes tengan este conocimiento. Es sumamente importante que como creyente en el Mesías o Cristo del griego, conozcas estos principios, porque están basados en la enseñanza del Mesías, en las Sagradas Escrituras, pero tienen otra perspectiva de la forma que voy a presentar, que ayuda para que el mundo, que inclusive no tiene fe, no reconocen los milagros o la historia o la niegan, puedan entender y se les pueda comprobar que la palabra de Dios es verdad. La resurrección del Mesías es una verdad fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Que si la quitas, el edificio se viene abajo. Esa verdad tiene que estar allí en la vida del cristiano, tiene que estar allí en la fe, tiene que estar allí en la esperanza de vida eterna, porque si quitas esa verdad fundamental que Cristo resucitó de los muertos, todo el edificio se te viene abajo.
1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Cerremos la tienda y vámonos. Esto no tiene nada de importancia, si fuera así. Sin embargo, el orden histórico y científico que se sustenta, sumamente importante que se conozca, que usted conozca, que yo conozca, estos principios que se sustentan. Los necesitarás en cualquier momento. No solo los necesitarás para definir, para ubicarte en tu fe y estar enfocados en lo que somos, en lo que creemos. Deberás usarlo muchas veces por aquellos que demanden respuesta y te pregunten por qué crees lo que crees. Además, para defender la verdad, la fe que tenemos en nuestro Señor. Importante orden histórico-científico que se sustenta, y nosotros lo podemos sustentar porque es verdad. Se sustenta que es un hecho indisputable, no se puede discutir, que Yeshua o Jesús existió históricamente. El Señor existió históricamente. No es una figura de imaginación, no es una figura creada. Él es real y Él es verdadero. Ese es el primer principio. Segundo principio, que Yeshua fue un gran maestro de la Torá. No ha habido otro maestro en el mundo, ni habrá, que use la pedagogía, que use las palabras, que use el poder de la vida para enseñar. En tercer lugar, o el tercer principio, lo voy a repasar, aunque sea superficialmente, que Jesús fue un exorcista. Exorcista quiere decir que echaba fuera demonios. Un exorcista único en su clase. No ha habido otro que eche demonios como Jesús echó demonios. Especialmente el único en su clase. Porque echó fuera ciertos demonios. En Mateo 12:42 dice que la reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará. Porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, dijo el Señor, que era muy importante y muy famoso para Salomón, para la gente de Salomón en esa época. Y la reina del sur vino a certificarlo, a verlo, a comprobarlo. Pero les dice el Señor Jesús a todos los que lo estaban oyendo, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es nuestro Eterno. Porque Yeshua o Jesús, Él es el enviado de Dios. Ahora, ¿por qué menciona a Salomón como un exorcista? Porque Salomón fue exorcista. Salomón escribió tratados de cómo echar fuera demonios. Salomón echa fuera todo tipo de demonios. Pero había un tipo de demonios que Salomón no pudo echar fuera. Los demonios que no hablaban, los demonios sordos, porque no oían. Cuando Yeshua o Jesús apareció en Israel, echó fuera también los demonios sordos y mudos. Demonios que nadie podía echar fuera, Él los echó fuera. Y Él sigue siendo el libertador del hombre y de la mujer cuando el poder de las tinieblas engaña al hombre y a la mujer. Cuando el poder de las tinieblas esclaviza la mente y los sentimientos de la persona, Cristo Jesús, nuestro Señor, es el que liberta con todo su poder. Por eso dijo Él, uno más grande que Salomón está aquí. Muy bien, que fue un gran maestro, es indisputable. Exorcista único en su clase, no se puede negar. Que enfrentó el establecimiento judío de sus días, que era corrupto, tampoco se puede negar, y se acarreó muchos problemas por hacerlo. Que enfrentó también y se consideró a sí mismo como un profeta apocalíptico, que anunció el eminente establecimiento mesiánico en Israel si los judíos se arrepentían. Estos principios nos certifican, nos comprueban
que nuestro Señor Jesucristo es real y es verdadero y existió. No es una historia, es una historia real, no es una fantasía, no es una creación de la imaginación de los hombres. Ahora, el cuarto principio, que Yeshua como profeta condenó los robos, los homicidios, los fraudes, el desenfreno político y las políticas del Estado y del establecimiento judío con los imperialistas y opresores de Roma. Y recuerden que el Señor Jesús se refiere al rey que estaba allí en Jerusalén, que era Herodes. Y cuando se refirió a él, le mandó un mensaje al rey. Y les dijo, díganle a Herodes que es una zorra. ¿Y qué es lo que significa es una zorra? Pues búscale y búscale a través de todas las tapas de ignorancia, y a través de todas las tapas de la tradición para que veamos lo que quiere decir una zorra. La siguiente vez te voy a declarar lo que quiere decir. Lo que le quiso decir el Señor, que Herodes era una zorra. La resurrección del Mesías es una verdad fundamental. Llévala en tu corazón. Y 15 principios que hubiera querido tener tiempo de expresarlos por más amplitud, pero en esta tarde quiero enfatizar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamental, es real y es verdadera. Que este Yeshua o Jesús resucitó de entre los muertos después de 3 días, el sábado 18 de abril del año 30, a la caída del sol. Atención, a la caída del sol, que es el momento que se inicia el primer día de la semana según la manera judía de contar el tiempo. Y es muy fácil comprender estas cosas, entenderlo e ilustrarlo. Porque los antiguos, incluyendo los judíos, usaron otro calendario, usaron otro reloj. Nosotros, en el tiempo moderno y especialmente en el occidente, usamos otro calendario y usamos otro reloj que no coincide con el reloj antiguo, pero te lo voy a explicar. Este reloj nos regresa, si usted ha leído un poquito la Biblia, lo va a comprender. Este reloj nos regresa hasta la creación. Cuando en el Génesis se cuenta el día, dice el Génesis, ilustra este principio. Cuando dice el orden en que se cuenta y se contó el día, dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el día comienza a las 6 de la tarde y el día termina a las 6 de la tarde. Para nosotros el día termina a las 12 de la noche y comienza a las 12 de la noche. Son 6 horas que hay una diferencia allí. Pero en la Escritura dice que 3 días y 3 noches el Señor estuvo en la tumba. Y esto te lo voy a mostrar, que es muy sencillo, pero es un beneficio para que nosotros sepamos que la palabra de Dios es la verdad. 3 noches en la tumba. En otras palabras, estuvo 3 noches sin la luz del sol en la tumba. 3 noches. El miércoles en la noche, el jueves en la noche y el viernes en la noche. 3 días. 3 días en la tumba, estuvo 3 días sin la oscuridad de la noche, o sea, en el día. Y eso incluyó, estuvo el jueves en el día, el viernes en el día, el sábado y en el día, y a la primera hora del día, que son las 6 de la tarde, resucitó de entre los muertos. Nosotros acá en el occidente, según tantas tradiciones y todo que hemos visto, tenemos otro concepto.
y lo celebramos que resucitó el domingo por la mañana. Pero el reloj y el tiempo judío dice cómo sucedió. Y es tan sencillo entenderlo. Entonces, estos hechos que se sostienen, de los que estamos compartiendo con ustedes, tienen un enorme peso histórico que nos da a nosotros la satisfacción de tener la plataforma más verdadera para nuestra fe, que es la palabra de Dios. Pero además se manifiesta otra plataforma para que la compartamos con el mundo, que es la plataforma histórica y científica. Histórica y científicamente está comprobado, sin poderse refutar, que Cristo, que nuestro Mesías, que Yeshua existió, es una persona histórica, es el Dios manifestado en persona, el Dios manifestado en carne. Es importante que entendamos que a partir de estos hechos, los que aceptamos esta enseñanza del Mesías, de Cristo, y de sus representantes, no nos consideramos como una secta, y esto es muy importante, no nos consideramos como una secta sin fundamentos. Una gente que tiene creencias que no tienen fundamentos. Una comunidad en el mundo que es una pieza loca de la historia, que anda suelta por el mundo, sin conocer la historia y sin saber de dónde vienen y sin saber a dónde van. No, Señor. Nosotros que hemos creído y tenemos fe en el Eterno, en el Todopoderoso, absolutamente creemos en Él y Él es verdadero. Y no es así como algunos han argumentado a través de los años, que los creyentes son considerados locos. Bueno, hay un canto que dice, llámeme loco y llámeme lo que quieran, pero no me eviten glorificar a Jesucristo. Quizás tú lo has cantado. Absolutamente, estamos hablando de una evidencia tan formidable, tan grande, tan importante, que los eruditos, especialistas en este campo, escúchalo ya al final, inclusive son ateos, inclusive agnósticos, inclusive no reconocen como válidas las cosas más allá de la duda razonable, aun cuando no crean en Yeshua o Jesús como el Mesías, no pueden negar histórica y científicamente que Él existió, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Él vive y reina para siempre. Y a Él damos la honra y la gloria y la alabanza para siempre. Este Yeshua, Jesús, judío, Yeshua judío, Jesús de donde nos viene el nombre griego, de esa traducción, resucitó de entre los muertos después de 3 días. Posiblemente el día 18 del año 30 de la era común, a la caída del sol. Repito, que es el momento cuando se inicia el primer día de la semana según la manera judía de contar el tiempo. Recuerden que él era judío, que vivió en la cultura judía, que conoció los dichos judíos y vino a los judíos. Dice la Biblia que vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. Ahora dice San Pablo, mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí concluyo. Luego los que son de Cristo en su venida. Y podemos decir, los que hemos aceptado al Señor como el Mesías, como el eterno, todopoderoso, manifestado en carne, en su humanidad que tomó. Todos nosotros podemos incluirnos cuando dice en el debido orden de la resurrección, Cristo primero,
luego los que son de Cristo, o luego los que somos de Cristo en su venida. ¡Qué privilegio! ¡Qué esperanza tan grande tenemos nosotros que hemos creído en el Señor! Dijo San Pablo al final: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, cuando Él venga para manifestarse a su pueblo y recibir a su pueblo, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitan. No un cuerpo humano y natural como dicen los que creen en la reencarnación. Resucitan de lo carnal a lo no carnal, de lo corruptible a lo no corruptible, de lo mortal a lo inmortal. Tenemos esperanza. Es un misterio todavía para muchos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En conclusión, amados hermanos y amigos de la fe, en Cristo Jesús tenemos esperanza de vida eterna. Hasta el próximo espacio. Por ahora deseo que Dios los bendiga ricamente. Amén.